Tenemos en línea a Pablo Weisberg, uno de los dos autores de La Tablada. El otro autor es Felipe Celestia. La Tablada, a vencer o morir, la última batalla de la guerrilla argentina, publicado por Editorial Aguilar. Pablo, ¿estás en comunicación? Hola. Hola, ¿qué tal? Pablo, bueno, primero te quiero felicitar por este libro, es realmente impactante. El 23 de enero, o sea, en poquitos días, 3-4 días, se cumplen 25 años del copamiento del regimiento de La Tablada. Este es un libro, muy brevemente digo, que no solo es la historia de este combate ridículo, por decir lo menos, pero es también, no solo como él dice, o como dicen Celestia y Weisberg en la contratapa, una historia del MTP, del movimiento Todos por la Patria, sino también contextualiza de dónde viene el movimiento Todos por la Patria. Viene la historia de la guerrilla argentina desde la década del 60 hasta el MTP. Realmente es una breve historia de la guerrilla, haciendo foco obviamente en PRT, porque obviamente el MTP el líder era Enrique Gorriarán Merlo, y Gorriarán Merlo era miembro de la conducción también del PRT, y bueno, realmente hace una historia apasionante que permite incluso pensar muchas cosas del presente. Contame cómo llegaste a este tema. Ustedes los dos son expertos en historias del movimiento de las guerrillas armadas en la Argentina o de las organizaciones políticas armadas en la Argentina, pero ¿por qué les interesó particularmente La Tablada, el copamiento de La Tablada, Pablo? Bueno, Pablo no está, se nos fue. Les recordamos los teléfonos a los oyentes, si te parece. Me parece que sí, demos los teléfonos de los oyentes mientras los llamamos de nuevo, que se ve que hablé tan largo que se cansó. Pobre Pablo. Les recuerdo, 5371-4600, y hay dos que ya están comprometidos. Yamila Vera pidió ¿Por qué los jóvenes están volviendo a la política?, de José Nathanson, y Claudio Gallo, Las bóvedas suizas del kirchnerismo, de Juan Gasparini. Bueno, excelente, ya tenemos dos libros que tienen dueño, y seguimos entonces. ¿Estás, Pablo Weisberg, en línea? Sí, acá estoy. Bueno, te perdimos, yo digo, por ahí es una introducción larga. Lo que pasa es que es tan interesante este libro que me gustaba contextualizarlo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llegaste? ¿Por qué les interesó la historia del copamiento de La Tablada, Pablo? Mira, nosotros trabajamos en la biografía de Firmenich antes de meternos con La Tablada, ¿no? Y en ese libro lo que nos ocurrió es que sobre el final del libro, en un momento en el cual había que poner en contexto, digamos, lo que ocurría en la Argentina en ese momento, pues sobre todo porque Firmenich había opinado sobre el asalto a La Tablada, nos encontramos con un problema para poder sintetizar en pocos párrafos lo que ocurría, digamos, como un elemento de contexto. Y ahí nos apareció como una zona gris en la historia reciente para nosotros. Bueno, nada, terminamos. ¿Vos cuántos años tenés, Pablo? 39, y Felipe tiene 40. O sea que hace 25 años eran muy jovencitos. Sí. ¿Y qué se acuerdan de hace 25 años? ¿Cómo es que vivieron? ¿Cómo les llegó cómo vivieron ese episodio? Mira, yo no tengo recuerdos del día del asalto. Lo que sí tengo recuerdos es de una foto que había aparecido en alguna de las notas sobre el juicio, y donde se veía, digamos, a varios de los militantes que habían sido detenidos, y había uno de ellos que miraban hacia la cámara, digamos. Me acuerdo de esa foto, me la acordé siempre de esa foto. Evidentemente me impactó eso, ¿no? Sobre todo porque había algunos que no eran, con lo cual yo tenía 14 años en ese momento, 15, y había algunos que tenían 19, o sea que estábamos muy cerca en edad. Me acuerdo de eso, esa foto después la encontramos haciendo el relevamiento de archivo, ¿no? Impresionante. Vos sabés que yo estaba trabajando en Página 12, pero estaba de vacaciones esos días. Realmente enterarme de lo que había pasado fue un verdadero shock. Obviamente costó mucho creerlo, pero lo interesante de este libro apasionante, La Tablada, a vencer o morir, la última batalla de la guerrilla argentina, es que además ponen en contexto un montón de decisiones que tomó el MTP en ese momento, no, más que en contexto, lo ponen en una visión histórica, porque no solo el MTP, Gorriarán Merlo financió el origen de Página 12, sino que se entiende
también por qué hizo esa inversión, ya que el PRT en la década del 60-70, más bien en el 70, había financiado el diario El Mundo. Eso también me resulta como muy apasionante pensarlo, ¿no? Es decir, cómo los movimientos guerrilleros apostaban a la comunicación y a tener medios propios. Sí, mira, nosotros hicimos, digamos, la puesta en contexto de cómo se llega a Tablada, la decidimos hacer porque, digamos, una de las cosas que nos encontramos, ni bien empezamos a escarbar un poco en la historia del MTP, era que había todo un montón de definiciones ideológicas y políticas con mucho sustento y que después fueron mutando, digamos, ¿no? Entonces, te cierro la pregunta anterior, que, digamos, con lo gris que teníamos en esa zona histórica, más estos elementos que nos encontramos, digamos, con una organización que se había planteado de determinada manera y después se fue modificando y termina en el asalto a la Tablada, esos elementos nos generan como mucho entusiasmo para meternos a intentar entender qué era lo que había ocurrido con el MTP y su cierre, digamos, con el asalto a la Tablada, porque ese es el final de la organización en términos políticos, digamos. Lucas, una cosa, perdóname, sí. Una cosa que me resulta interesante es que ustedes ponen en el libro, es que no hay informe en el ejército argentino sobre el episodio de la Tablada. No, por lo menos nosotros no tuvimos acceso. Sospechamos que tiene que haber algún informe del área de inteligencia del ejército, pero nosotros lo rastreamos, hicimos pedidos formales. Nosotros hicimos, por un lado hicimos pedidos formales, nos dijeron que no había, y por el otro lado nosotros accedimos a un trabajo que le demandó 15 años a Ruarte, un militar que se dedicó a investigar lo que fue el asalto a la Tablada por su parte, con acceso a un montón de fuentes militares que nosotros no podíamos tener por el hecho de no ser militares, ¿no? Hay un montón de acceso que se te corta ahí, ¿no? Hay una cuestión, digamos, de familia, te diría, ¿no? De familia militar a la que nosotros no accedemos. Y él armó un trabajo que tiene formato de libro, al que nosotros accedimos, pero que el ejército le dijo que no lo publicara porque iba a ser inconveniente para él y para la fuerza. O sea que el ejército tampoco quiso publicar un info, porque tenía digamos, más allá de que el libro está muy bien escrito, y pero que tiene un componente fuerte de informe militar, no quisieron que eso se conociera, digamos. Pablo, los demás, los protagonistas, digamos, los miembros del MTP, los periodistas que incluso eran parte, digamos, respaldaban, sin bien no formaban parte de la organización, pero respaldaban el MTP, o escribían en la revista Entre Todos. ¿Hablaron con ustedes sin problemas? ¿Tuvieron facilidad de acceso a las fuentes? Sí, igual yo te haría esta salvedad, digamos. Hay como dos MTP, digamos. Un MTP que es el que empieza a financiar y a motorizar Entre Todos sin aparecer como movimiento todavía, porque aparte el movimiento no estaba conformado como partido político, que a fines del 84 lanzan la revista Entre Todos con una visión amplia del espectro nacional y popular, te diría, para plantearlo en términos actuales, con la idea de unir a todo lo que estaba a favor de la liberación nacional en ese momento, digamos. Sería una suerte de transversalidad por izquierda en aquel momento. Claro. Y otra cosa, perdóname, que me llamó la atención es que digamos, Gorriarán Merlo financió también la editorial Contrapunto. Bueno, es que ellos, digamos, tanto el PRT en sus orígenes como Montoneros, o sea, las dos organizaciones guerrilleras más importantes de la Argentina, tenían una visión de lo comunicacional muy importante. Por eso el PRT en su momento financió El Mundo y Montoneros financió Noticias, el diario Noticias, y después La Voz por el lado de Montoneros y Página 12, no tan abiertamente como si lo era La Voz, por el lado de lo que era el MTP. Sí, el MTP financia Página 12, financia la editorial Contrapunto y apuesta también en otros emprendimientos editoriales, puso algo en La Urraca, digamos. No, es realmente un tema apasionante. Pablo, te vamos a traer un día con Felipe a hablar a fondo sobre este libro. Hoy tenemos que cortar, pero porque lo tenemos a Pablo Abeluto acá en el piso, pero te quiero decir que estamos también regalando un ejemplar de La Tablada que nos mandó Editorial Aguilar para que lo lean los oyentes, porque la verdad que es un librazo y merecen que tengan muchos lectores.
Bueno, muchísimas gracias. Y cuando vos digas, estamos ahí para una entrevista más larga. Sí, realmente da para mucho porque es una historia apasionante. Además, han hecho una investigación periodística de primera. El 23 de enero, o sea, en pocos días se cumplen 25 años del copamiento. El que no se gane hoy la tablada Vencer o Morir, bueno, a comprarlo en las librerías, por favor. Un abrazo, Pablo Wilder, muchas gracias.